Bueno, continuamos. Vamos ahora, una vez que tenemos las conexiones, vamos a hacer las modificaciones o transformaciones que sean necesarias, por las cuales va a atravesar cada uno de los archivos que en este caso volquemos en la carpeta mayores. Entonces, desde la consulta transformar archivo de ejemplo, podemos ya hacer las transformaciones que queremos que sufran los próximos archivos que entren en la carpeta, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, vemos que los archivos tienen un encabezado que no vamos a necesitar. Em, entonces lo que vamos a hacer es automatizar que estas cuatro filas sean quitadas. Eso lo vamos a hacer desde quitar filas superiores, y nos pregunta por el número de filas, que en este caso van a ser 4. Bien, aceptamos, se crea el paso filas superiores quitadas. Bien, y esta fila es la que vamos a dejar para que haga de encabezado de columna. En este caso le decimos, seleccionamos usar la primera fila como encabezado. Entonces se grabó el encabezado promovido. Bien, que quiere decir que va a tomar la primera fila como encabezado. Y acá hay que estar atento porque Power Query suele agregar de forma automática pasos, como por ejemplo en este caso interpreta que según el encabezado que tomó, diferentes tipos de datos. Entonces automáticamente selecciona y lo hace interpretando los datos que se encuentran dentro, el tipo de dato que corresponde, y se lo asigna a cada columna. Nosotros lo que vamos a hacer es ahí quitar el tipo cambiado, ¿sí? Vamos a quitar ese dato automático porque vamos a hacer nosotros los que seleccionemos los tipos de datos. En la tabla mayores aparece un error que tiene que ver también con lo mismo, con una incorporación del tipo cambiado. Lo vamos a eliminar. En ese caso, lo que deberían hacer ustedes es ir, cuando se genera algún error, es ir hasta el paso siguiente donde ya no se genera el error, y a partir de allí ver por qué se generó. Bien. Entonces, en transformar archivos de ejemplo, quedamos en el paso encabezados promovidos. Y ahora lo que podemos hacer, por ejemplo, es empezar a limpiar las columnas que sabemos que no vamos a usar. Nosotros lo que necesitaríamos, en definitiva, es el ID de cuenta, que en este caso en la tabla de mayores está formado o está separado en estas tres columnas, es decir, lo vamos a tener que unir. La fecha vamos a necesitar, que es la fecha del comprobante, que aparece por aquí, fecha de comprobante. Y vamos a necesitar el debe y el haber para sacar el saldo. El resto de las cuentas las podríamos quitar, de las columnas, perdón, con control o con shift las vamos seleccionando y vamos quitando las columnas. Si bien luego para hacer el informe no van a aparecer, evitamos sobre todo las columnas vacías que interfieran y que ocupen lugar. Entonces todas las columnas que sepamos que no vamos a utilizar las podemos quitar. Fecha de vencimiento tal vez la podemos dejar, ya que podríamos llegar a usarla. Y de aquí hasta el final vamos a quitar las columnas. Bien. Bueno, una vez que tenemos esto, es decir, que tenemos un archivo de ejemplo con los datos ya ordenados, podemos pasar a la columna mayores. Tal vez nos quedaría eliminar las filas que no tienen tipo de comprobante, ¿sí? Que eso va a suceder en todos los archivos. Es decir, aquí estamos haciendo las transformaciones que sabemos que van a suceder en todos los archivos, es decir, que serían transformaciones en común. Tipo de comprobante, por ejemplo, la columna tipo de comprobante nos indica los tres tipos de comprobante que intervienen en el mayor, que se corresponden a entrada,
perdón, ingreso, egreso y transformación. Entonces vemos que hay un tipo de archivo que está en blanco y lo vamos a quitar, que corresponde a esta columna que dice saldo, que aparece en el archivo. Entonces vamos a quitar, a filtrar la columna que están en blanco, y de esa forma ya podemos pasar a la consulta mayores, y en esta consulta se van a identificar los archivos con esta primera columna que se llama source name, en el cual va a aparecer el nombre del archivo. Nosotros cuando agreguemos archivos, en esta columna nos los va a identificar. En este caso no necesitamos identificarlos, ya que necesitamos que estén todos juntos. Podemos quitarla, ¿sí? Y vamos ahorrando espacio también y evitando columnas que nos puedan confundir. Y ahora lo que tendríamos que hacer es ver cómo sería combinar la tabla mayores con la tabla plan de cuentas. Vemos que en la tabla plan de cuentas la ID de cuenta está conformado por 8 dígitos correspondiente a los 8 dígitos que se encuentran separados en estas tres columnas. Entonces, para juntar estas tres columnas en una, vamos a seleccionarlas, vamos a ir a transformar y vamos a ir a combinar columnas. En esta combinación de columnas no vamos a usar separador, es decir, la vamos a combinar entre sí sin separador, y el nuevo nombre de la columna va a ser ID de cuenta, o el que ustedes prefieran para identificarlo. Aceptamos y nos genera la ID de cuenta. Bien. Nos quedaría sacar el saldo entre el debe y el haber. Para ello vamos a agregar una columna, en este caso una columna personalizada, en la cual le vamos a dar el nombre de saldo, y nuestra fórmula va a ser el debe. Con doble clic seleccionamos dentro de las columnas disponibles menos el haber. Crea la columna saldo, podemos llevarla junto al debe y el haber, y vamos a cambiar el tipo de datos. En este caso, ya que aparece como alfanumérico, desde aquí lo podemos modificar y vamos a seleccionar número decimal. Lo mismo con el haber y lo mismo con el saldo. Bien, bueno, en este caso ya estarían las transformaciones y nos quedaría crear una nueva consulta que va a combinar estas dos consultas. Para ello, en la tabla, en el menú inicio, vamos a seleccionar combinar consultas. Combinar consultas para crear una nueva, si no la estaríamos combinando dentro de la consulta que tenemos seleccionada. Y en este cuadro de diálogo nos pide que seleccionemos la tabla que va a ser la tabla principal, es decir, donde tiene su ID clave, con el cual vamos a relacionar con la otra tabla que va a tener la clave foránea, que va a ser mayores, y seleccionamos aquí mismo la cuenta en plan de cuentas y en mayores el ID de la cuenta, ¿sí? Acá nos está dando un error, nos dice seleccione columnas del mismo tipo, numérica, texto, etcétera, para continuar. Entonces evidentemente tenemos en alguna, aquí por ejemplo cuenta está como numérica y en mayores está como alfabética. Entonces, si podemos tal vez cambiar de aquí a texto, podemos ahora sí, querería combinar las consultas. Vamos a seleccionar la tabla plan de cuentas y la tabla mayores y seleccionamos cuenta y ID de cuenta. Aquí estima las coincidencias
Entonces la selección coincide con 182, 309 filas de la primera tabla. ¿Por qué de la primera tabla? Porque tenemos seleccionado aquí un tipo de combinación externa izquierda. La tabla de la izquierda es plan de cuentas. Entonces lo que nos está diciendo esto es que se le da prioridad a todas las coincidencias de la primera con respecto a la segunda. ¿Qué quiere decir esto? Que de las 309 filas que tiene la primera tabla, que indican cada una de las cuentas que se utilizan en el plan de cuentas, en los mayores se utilizaron 182 cuentas. Esto lo vamos a hacer de esta forma porque necesitamos, en este caso, que aparezcan todas las cuentas en nuestra nueva consulta, así sea que tengan saldo por estar formando parte de la tabla mayores o no. Entonces, en este caso este va a ser el tipo de combinación que nos convenga. Aceptamos, nos crea esta nueva tabla que le vamos a poner estados. Y en esta combinación nos crea, a partir de la tabla plan de cuentas, que es la principal, nos crea una columna que se llama mayores, donde a través del ID relaciona todos los campos de la tabla mayores. Si nosotros hacemos un clic aquí para expandir la tabla, podemos seleccionar todos los campos que deseamos que se expandan en esta consulta. En este caso, vamos a deseleccionar todos. Solo necesitamos el saldo de cada cuenta, ¿sí? Que los va a sumar y agrupar por cuenta en este caso, y la fecha del comprobante. Bien, con esas dos columnas de la tabla mayores ya podemos crear. Vamos a aquí identificar la fecha de comprobante como fecha. Entonces ya con esta consulta podemos empezar a crear los estados a través de tablas dinámicas. Vamos a hacer un pequeño corte en este video y continuamos para no hacerlo tan extenso.